solo versículo. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 4. Proverbios 28:4 dice la palabra del Señor: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Ahora este versículo en esta mañana nos va a enseñar algunas cosas, es muy rico en realidad, y quiero que nosotros lo estudiemos, ¿no? A manera de introducción quiero decirles lo siguiente: todos nosotros aquí tenemos una bendición, somos llamados a salvación en primer lugar, somos salvos, pero también somos llamados al ministerio, por eso nos estamos preparando en este lugar. También somos llamados a cuidar las ovejas. No todos tal vez vamos a ser pastores, pero de alguna manera somos responsables por las demás ovejas. Somos llamados a alimentar a las ovejas del Señor, pero también somos llamados a defenderlas de los lobos rapaces. Somos llamados a evangelizar, a predicar, a enseñar y a pastorear a las almas. Un médico negligente que opere mal a una persona, él va a ser juzgado por las personas, va a perder su reputación en una ciudad. También un juez que emite juicios incorrectamente, él va a ser castigado y va a ser puesto en la prisión. Pero nosotros que nos estamos preparando para enseñar la palabra de Dios, para cuidar a las almas con la palabra de Dios, nosotros vamos a ser juzgados por él. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Entonces, nuestro juicio va a ser por parte de Dios. Entre nosotros mismos podemos decirnos está mal, está bien, pero en últimas Dios va a ser el que nos juzgue a cada uno de nosotros. Ante tal magnitud de nuestro llamado, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a presentarnos ante Dios irreprochables en nuestra conducta y en nuestra enseñanza? Eso es importantísimo. Nosotros debemos de entender lo que los reformadores entendieron, que fue la sola Escritura, solo la Biblia. Sola Escritura significa que la Biblia tiene la autoridad, es la autoridad de la Escritura para gobernar como la palabra de Dios en la iglesia, desentendida tanto del magisterio como de la tradición papal y eclesiástica. Es decir, solo la palabra de Dios es la que gobierna la misma iglesia. Por ella se establecen los pastores, por ella se establecen los diáconos, por ella se establece el carácter del hombre y la mujer que va a trabajar en el ministerio del Señor. En sola Escritura es el fundamento de nuestra vida cristiana. Por la palabra de Dios es que conocemos realmente quién es Dios y conocemos quién es el Señor Jesucristo. Es la única que nos revela la verdad y nos enseña a vivir el patrón de un cristiano. Cómo debe de conducirse en la iglesia, cómo debe de conducirse en el mundo, cómo se conduce con su familia. Sola Escritura también es la base del concreto espiritual que sustenta cada área de nuestro ministerio. Es solo las Escrituras en que la predicación encuentra su semilla y ella brota. Nosotros podemos predicar muchas cosas, pero si no es la palabra de Dios, no podemos llamarle una predicación bíblica. Es solo la palabra donde debemos de buscar cómo dirigir el rebaño de Dios. Juan Calvino dijo: toda su tarea del ministro está limitada al ministerio de la palabra de Dios, toda su sabiduría al conocimiento de su palabra y toda su elocuencia en la proclamación de la palabra de Dios. James Montgomery Boyce dijo lo siguiente de Juan Calvino: Calvino, al presentarse delante de un púlpito, al presentarse durante toda la congregación, al presentarse en todas las personas, dice que no tenía otra arma sino la Biblia, solo la exposición de la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos entender este pasaje nosotros? Nosotros quiero que nos hagamos una pregunta: ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Quiero que esto sea de una manera práctica en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en comunión con los demás hermanos y también en nuestra vida ministerial. ¿Cómo nosotros estamos tomando lo que nos enseñan? Tomamos teología, tomamos predicación, pero nos olvidamos de que este libro no es un manual, simple y sencillamente, sino es la palabra de Dios. Y por medio de ella nosotros vamos a vivir y vamos a llevar la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Cómo tratamos la palabra de Dios?
Como cuando alguien se para en capilla, como cuando alguien se para en nuestras congregaciones, tratamos la palabra de Dios, independientemente de quién está detrás de este púlpito. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. De verdad, gracias, porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para vivir como te agrada. Primeramente, restaurando nuestra relación por medio de Cristo Jesús, pero también viviendo como te agrada. Gracias, Dios mío, por ese término que acuñaron estos hombres en la Reforma, sola Escritura. Ayúdanos, Dios mío, a considerar a todos nosotros qué estamos haciendo, cómo tratamos a tu palabra, cómo tratamos, Señor, esta verdad que debe dirigir todo nuestro pensamiento, toda nuestra palabra, todos nuestros hechos. Dios mío, transfórmanos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, volviendo al pasaje, Proverbios 28:4, el tema general, lo que está diciendo es la palabra de Dios. ¿Cómo la tratamos cada uno de nosotros? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios cada uno de nosotros? Este versículo nos va a enseñar tres grandes verdades. La primera verdad es que existen solo dos grupos de personas en todo el mundo, según esta clasificación. La primera, el grupo de personas son los que reciben la palabra de Dios y los otros son los que la rechazan. Unos van a tomar la palabra de Dios y otros la van a rechazar. La segunda característica o segunda gran verdad que vamos a aprender es que solo nosotros mismos vamos a pertenecer a un grupo. O estamos en los que guardan la palabra de Dios o estamos con los que rechazan la palabra de Dios. No hay términos intermedios. Y es más, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos decir, estoy rechazándola y la estoy tomando. La tercera característica o gran verdad que quiero que aprendamos es que el grupo al que nosotros pertenezcamos define nuestra relación con Dios y por lo tanto, cómo nosotros vamos a caminar en este mundo, cómo nos vamos a conducir en este mundo. Depende de cómo recibamos la palabra de Dios, si dejamos que entre en nuestro corazón o si la rechazamos, cómo vamos a vivir en este mundo. Pero antes de comenzar a examinar estos dos grupos de personas, los que la rechazan y los que la aceptan, quiero que volvamos a tomar entre nosotros algo muy importante, que es el significado de la palabra de Dios. Llevamos todos nosotros, como también nuestros hermanos maestros y nosotros como alumnos, estamos llamando teología y entendemos que la palabra de Dios es que Dios mismo habla. Pero quiero tomar la palabra que toma el escritor de Proverbios, que dice ley. Nosotros ya hemos examinado qué es la ley, pero la palabra en sí misma especifica algo más importante. Ley significa algo señalado por el dedo. Es decir, la palabra de Dios es tan precisa, es tan exacta cuando habla, tan autoritativa, que nosotros debemos de entenderlo y creerlo así. Dios no ha hablado de una manera ambigua. Dios no ha dicho, pues tal vez sí, pues tal vez no. Él ha dicho, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Dios es estricto en su palabra al definir lo que es. Dios no dijo solamente, pues si lo quieres creer, sino que fue muy preciso. Y siempre voy a un pasaje de Levítico que me llama mucho la atención, que dice, no andarás chismeando, dice. Y así lo dijo el Señor. Así lo especificó y así es la ley del Señor. No nos permite a nosotros tomar muchas interpretaciones, sino solo una interpretación, su palabra. Y es tan precisa para que nosotros trabajemos en ella. Dios dice, haz esto, deja de hacer esto. Di esto, deja de decir esto. Mira esto, deja de mirar esto. Dios no solamente nos dice, pues puedes hacerlo, no, sino debes de hacerlo de esta manera. Sabemos nosotros que Dios guió a cerca de 40 hombres a través de un periodo de 1500 años para escribir esto, para escribir su testimonio. Y eso es especial para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo se ha dado a conocer por su palabra. Dios mismo se ha dado a conocer a cada uno de nosotros por lo que dice cada letra de la palabra de Dios. Nos dio 66 libros para conocer a Dios. Nos dio 66 libros para que nosotros entendiéramos qué es la verdad. Ahora, quiero tomar una aplicación personal para cada uno de nosotros. Nos encontramos en un seminario que es bautista, pero tristemente no pensamos muchas veces como bautistas, sino como otro grupo que son los carismáticos. ¿En qué manera? Tenemos lo que Dios nos ha dado para que nosotros entendamos su voluntad.
Pero somos necios también, porque decimos, bueno, estoy esperando algo en especial de Dios. Queremos ver una señal, queremos ver un milagro, queremos, como decíamos en la clase ahorita, sentir algo dentro de nosotros. Siendo que Dios fue tan específico y nos revela su voluntad aquí. Entonces, debemos de asegurar que esta es la palabra de Dios y debemos de vivir por ella. Eso es asombroso. Eso es asombroso. Agustín de Hipona nos dice, cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando nosotros vamos a su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Recuerdo una vez que mi hermano Jesús me presentó una predicación de su padre. Estaba predicando y les dice a sus hermanos, hermanos, ¿quieren ustedes escuchar a Dios? Sí, pues lean la Biblia. Y es lo más sencillo, y es lo que debemos de hacer con las personas. A veces queremos vivir una vida mística diciendo, pues, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Pues haz esto y vive de esta manera. Aquí está expresamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Steven Lawson predicó una serie de mensajes llamados Traed el libro, pero él dice, la Biblia es el libro más maravilloso del mundo. He leído muchos libros y hemos leído muchos libros, pero este libro me lee a mí. La Biblia nos dice, ¿cómo estás tú? Tú no llegas a la Biblia y dices, a ver Biblia, ¿cómo estás tú? La Biblia te dice, así estás tú. Nos examina y nos muestra nuestra realidad. Nos enseña cómo estamos dentro de nosotros. Las Escrituras, nos dice Hebreos 4:12, que son como una espada que traspasa todo nuestro ser. Efesios 6:17 dice que el Espíritu usa esta espada y es la que hace que nos penetre el corazón y nos deja desnudos delante de Dios. Por eso cuando a veces viene la palabra de Dios y el Espíritu trabaja, nos deja sin palabras, nos deja callados por completos. ¿Por qué? Porque nos muestra realmente cómo somos. El Espíritu nos deja como somos. El Salmo 19 del 7 al 9 nos dice que la palabra nos transforma el alma, nos da gozo, nos enseña, nos guía. Y el verso 10 menciona que es más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Y pocas veces consideramos realmente todo esto. Pocas veces nosotros como seminaristas, como maestros, aplicándolo a nuestras vidas, llegamos a considerarlo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y llegamos con todas nuestras herramientas de estudio y solamente lo usamos como si fuera una especie de material. Pero desconfiamos o no nos acordamos que es la palabra del Dios vivo y que debe de obrar en nuestros corazones, que debe de obrar en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra de Dios es en sí misma. Ella es la verdad que nos habla a todos nosotros. Ahora quiero que examinemos el primer grupo. El primer grupo que dice, está la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer este primer grupo? Los que dejan la ley. Ellos dejan la ley. Y la palabra dejar no es simple y sencillamente que se nos olvide la Biblia el domingo o que se nos olvide la Biblia cuando estamos en el tiempo de capilla. No, dejar es un abandono de la dirección de Dios. Y créanme que esto se aplica realmente para un incrédulo, pero también para nosotros como creyentes. Nosotros abandonamos la dirección de Dios, se apartan de los deseos de Dios. Ellos tratan la palabra de Dios como simple y sencillamente se trataron de un pedazo de basura. Ellos son personas que han resuelto en sus corazones no obedecer ni permitir que la palabra de Dios gobierne en sus vidas. ¿Por qué? Porque depende quién está enseñándola. Conozco una persona que en su corazón puede ser una persona tan mala para predicar, tan mala para enseñar, pero ella dice, Dios va a hablar a través de él. Dios va a hablar a través de ella y sus ojos están puestos, su corazón está puesto delante de él para aprender. Y nosotros nos llenamos de prejuicios y es difícil, realmente es difícil porque estamos aprendiendo mucho. Somos una generación que nos hemos dado cuenta de que hay más, que hay una manera de enseñar, que está el griego, que está el hebreo. Y nuestro corazón comienza a poner barreras y decir, no interpretó bien el pasaje, no enseñó bien. Y eso es duro, realmente es duro. Todos nosotros pasamos por esa época. Pero es ahí donde nosotros debemos de abrir nuestros corazones. Sin embargo, dice, los que dejan la ley. Ellos ven que una raíz de la palabra de Dios quiere brotar en sus corazones y lo que hacen es tomarla y arrancarla de ellos mismos.
Ellos prefieren arrancarlas que ver bellas flores y los dulces frutos de la palabra de Dios. Son aquellos en que están escuchando un mensaje, están delante de la palabra de Dios, que hay un fuego, y vienen las chispas de la palabra de Dios, y en lugar de dejar que arda en su alma, la comienzan a apagar, porque no quieren que actúe en sus vidas. Es demasiado el orgullo, es demasiado la soberbia que hay en nuestros corazones. Son aquellos entre nosotros tal vez que saben que están en la oscuridad las personas del mundo, que saben que necesitan la palabra de Dios y que esta es la lámpara a nuestros pies. Pero dicen, no, yo ya tengo suficiente conocimiento, y la arrojan y se quiebra esa lámpara. Podemos llegar al punto como Festo al escuchar al apóstol Pablo y decir, las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué me va a enseñar él a mí? ¿Qué le voy a enseñar yo tal vez a los maestros? Yo nada, yo no puedo. Pero Dios mismo a través de su palabra, Dios mismo a nosotros nos va a enseñar. Zacarías 7:12 dice que su corazón es como diamante para no oír la palabra de Dios. Y nuestro corazón puede ser como un diamante, no por hermoso que sea por dentro, no por brillante, sino porque el diamante es el material más duro que existe. Y así puede estar nuestro corazón, aún siendo creyentes. Lo endurecemos a tal grado de decir, no voy a sentarme y no me va a enseñar nada. Podemos hacer eso. Y eso es terrible, hermanos. Y eso sucede muy seguido en nosotros. Son como el rey Jehudí en Jeremías 36:23, que dice que tan solo leer 2, 3 renglones, 4 planas del rollo, lo que él hizo fue lo rompió y lo aventó al fuego. Literalmente ninguno de ustedes creo que ha quemado una Biblia. Literalmente creo que no. Pero en nuestros corazones, hermanos, está preparado un horno predispuesto para cuando venga la palabra de Dios, que se queme instantáneamente y no lleve ningún fruto. Así están nuestros corazones. Así puede estar mi corazón. Y yo ruego al Señor, cuando estoy ahí sentado, digo, ¿sabes qué, Señor? Es difícil. Es difícil porque ya tenemos tanto conocimiento. Es difícil porque nosotros sí entendemos mucho y creemos que eso es suficiente y que el que está aquí enseñando ya no nos puede enseñar nada. Proverbios 1:7 nos dice nuestro futuro. Seremos insensatos. Serán insensatos. No tenemos nada de sabiduría y nada de inteligencia. Eso es lo que puede sucedernos a nosotros. Pero no solo eso. Eso es como actuamos ante la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál va a ser nuestra conducta entre nosotros, entre la iglesia y entre el mundo? Dice ahí, alaban a los impíos. Alaban a los impíos. Como dije al principio, podemos tener la palabra de Dios como un cimiento, pero a nosotros enorgullecernos y decir, ya sé lo que necesito saber y no necesito que alguien más me enseñe. Es como si bajáramos de ese cimiento y buscáramos construir como ese hombre necio sobre la arena. Queremos edificar nuestras propias vidas lejos de Dios mismo. Ahora, esto es muy práctico y creo que todos nosotros lo hemos pasado. La Biblia muchos los consideran como los lentes que nos muestran la verdad, que revelan la verdad, que dicen, esto es bueno, esto es malo, este es el error, esta es la mentira. ¿Y qué hacemos? Cuando comenzamos a dejar la palabra de Dios, nuestra vida, ¿qué comienza a pasar? Nuestra vida personal comienza a cambiar. Todo lo comenzamos a ver con ojos carnales, con ojos humanos. Comienza a descender nuestra manera de entender las cosas. Comenzamos a torcer el entendimiento. Nuestra visión y temor y repulsión del pecado disminuye. Comienza a bajar. Nuestra vida es inestable, pero no solamente es inestable, sino es detestable delante de Dios, aún siendo sus hijos. Nuestra visión del temor al pecado disminuye. Comenzamos a ver las cosas no tan malas. ¿Por qué? Porque no es como matar, no es como decir una herejía, pero es pecado, pecado. Nuestra consagración a Dios mengua. Decimos, tengo buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque he entendido muchos tratados de teología, he entendido muchas cosas en el griego, pero no saben que eso nos aleja también. Nuestro entendimiento de la santidad cambia.
nuestro compromiso con Dios disminuye. Ahora, hermanos, nuestra vida ministerial, y eso es lo que quería llegar en este punto del primer hombre que rechaza la palabra de Dios, alaban a los impíos. Vemos tanto que las corrientes que no son, no bautistas solamente, sino no bíblicas, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a agradar a los hombres, a hombres impíos y a hombres que están dentro de las ovejas, que son cabras. Comenzamos a agradarlos a ellos. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con la sana doctrina. Ya nadie se compromete con la sana doctrina y comenzamos a agradar a los hombres. Comenzamos a complacer sus deleites. Lo más terrible que he visto hasta el día de hoy es que, no sé si ustedes sepan, pero en YouTube hay un video muy conocido que se llama Harlem Shake. Harlem Shake es un baile que todo el mundo baila. Entonces, eso ya se metió a unas iglesias. Ya están poniendo al Señor Jesucristo crucificado bailando Harlem Shake. Entonces, ¿qué están haciendo? Comienzan a agradar a los hombres, comienzan a alabar a los impíos. No quiero que se vayan, no quiero que deje de haber dinero aquí. Comenzamos a comprometer la palabra de Dios. Entonces, conforme estemos más comprometidos con la palabra de Dios, nuestro ministerio va a ser más recto. Nos alejamos un poco, se acaba la rectitud. Comenzamos a buscar, no en los tesoros de la palabra de Dios, sino en los botes de basura del mundo, para alimentar a las ovejas. Paul Washer dice, ese es el gran pecado del pastor. Hay cabras y alimenta a las cabras y las ovejas están muriendo, están terminando con su vida. Entonces, hermanos, examinémonos hasta aquí. Examinemos nuestras vidas y las vidas de las ovejas. Porque Spurgeon dice, las ovejas pueden caer en el lodo. Sí, una oveja puede pecar, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Solo los cerdos se revuelcan en él. Y son duras estas palabras para todos nosotros y para las ovejas a nuestro cargo. Entonces, hermanos, no seamos como estos hombres. No seamos como ellos. Seamos como el segundo grupo de personas. Escuchemos al segundo grupo. Dice, mas los que la guardan. Estas personas consideran la ley y la guardan. Ellos consideran la palabra de Dios como el más grande de todos los tesoros. Ellos realmente sí ven miel, ven dulzura en la palabra de Dios. A ellos les gusta la predicación, les gusta el tiempo de la escuela dominical, les gusta aprender de lo que Dios les dice. Hay personas que se emocionan. Nosotros pocas veces, como tenemos esta bendición diaria, nos emocionamos por escuchar la palabra de Dios. Pero hay personas que se emocionan por escuchar la palabra de Dios. Me contaban allá que hubo unas conferencias y los hermanos, por así decirlo, no son tan capacitados. Pero los hermanos ya va a empezar la conferencia. Y querían estar escuchando la palabra de Dios. Se agolpaban por eso. Y nosotros, y entre ellos yo mismo me considero, nos falta eso. Nos falta buscar, anhelar la palabra de Dios. Ellos, este grupo, son como Pedro en Juan 6:68. El Señor había hablado duramente. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. Dura. Es algo duro, es duro el mensaje, es duro el llamado, es duro el precio y es difícil los requisitos que tú pones, Señor. Son difíciles. La palabra de Dios no es algo, como decía, vuelvo a citar a Steve Lawson, dice, no es algo difícil de entender. Es algo difícil de tragar, dijo él. Es algo difícil de que nosotros podamos ponerlo en nuestra vida. Es difícil hacerlo. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la manera en que debemos de pensar. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El Proverbios 10:23 nos habla de dos hombres. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Recrea al hombre de entendimiento. Pasé este fin de semana con nuestro hermano Daniel Cumplido y sí es cierto, tiene muchos defectos como todos nosotros, pero una de las cosas esenciales que aprendí yo de él es esto. Daniel ha ido madurando y me dice, ¿sabes qué? Comienza a pensar de esta manera. Recréate en la Escritura, recréate.
divertimos en muchas cosas, pero recréate en las Escrituras. El Salmo 119, 97 es un hombre que nos invita a todos nosotros a usar sus palabras. Dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mi meditación. El Salmo 119, verso 72 dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Millares de oro y plata. Ahora, ¿cuál es nuestra conducta si nosotros guardamos la palabra de Dios? Cuando nosotros dejamos guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. En el mundo, primeramente, vamos a contender, dice el versículo, contenderán con ellos. Vamos a contender con las personas del mundo. Y esto es muy básico para todos nosotros. Ellos no ven lo mismo que nosotros vemos. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y va a haber una lucha constante. Nosotros vamos a evangelizar, la gente rechaza el evangelio. Nosotros queremos enseñar, así dice el Señor. Ellos dicen, así digo yo. No quieren la palabra de Dios y no nos van a querer a nosotros. Vamos a contender con ellos. Vamos a luchar. Va a sucedernos lo que le sucedió a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ok? Rey, no nos vamos a arrodillar. Dios nos puede salvar. Si no nos salva, de todos modos no vamos a arrodillarnos. ¿Va a haber muerte? No aquí tal vez. Pero va a haber un sufrimiento por la palabra de Dios. Pero donde quería llegar, hablando de contender, vamos a contender dentro del mismo grupo evangélico con impíos. Y eso es un llamado a todos nosotros. Vamos a contender contra los impíos. Lutero, cuando él fue citado ante la dieta de Worms, el grupo de católicos estaban todos presentes ahí esperando que él rechazara lo que había dicho, renunciara a la verdad. Y él dice: no puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro ni aconsejable hacer algo en contra de la conciencia. Aquí estoy, no puedo proceder de otra manera. Que Dios me ayude. Amén. Ese es a lo que estamos llamados nosotros. Entre el mismo grupo evangélico va a haber impíos que no quieran sujetarse a la palabra de Dios. Y tú vas a hacer: no puedo pensar de otra manera. Esto es lo que la Biblia dice. ¿No lo crees tú? No me interesa. Esto es lo que la Biblia dice. Vamos a ser bíblicos. No hay lugar para concesiones. La Biblia no se puede negociar. O somos bíblicos, hermanos, o no somos bíblicos. Ahora, entre nosotros, ¿quién se levantará para declarar la verdad en medio de aquellos que ofrecen fuego extraño al Señor? ¿Quién sacará del error a aquellos que ofrecen una adoración rara? ¿Quién llamará a los hombres a abandonar la prosperidad y a buscar la santidad y el reino de los cielos? ¿Quién enseñará a abandonar la tibieza e inseguridad de doctrinas bíblicas para hacerlos contender por cada letra del contenido bíblico? ¿Quién enseñará a abandonar a las personas la tristeza y buscar la felicidad en la palabra de Dios? ¿Quién va a hacer de nosotros mismos, a través de la palabra de Dios, arder las almas de aquellos creyentes y revivir a través del poder de la palabra, del poder del Espíritu, a los que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Quién va a condenar a los falsos maestros? ¿Quién va a vivir luchando por esta verdad? Porque amamos la verdad, odiamos a los falsos maestros. No queremos que nadie se pierda, pero debemos de estar bien seguros de lo que creemos. Nosotros, hermanos, tenemos esta bendición, llamados a tomar la palabra de Dios en primer lugar en nuestros corazones y que moldee nuestra conducta, pero también a vivir luchando por ella. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Hay que tomarlo y vivir de acuerdo a él. Vamos a ver.